también más especializadamente uno puede decir hay mena y hay ganga. Pero bueno, el tema de estéril y mineral, esa relación, ustedes se dan cuenta de la cantidad de residuos masivos mineros que hay asociados a botaderos fundamentalmente. Y bueno, ese es un gran tema y es una de las cosas que esta industria eh, genera y hay que hacerse cargo. Eh, bueno, nosotros también podemos tratar de señalar algunos conceptos como, como señalábamos hace un rato, un poquito más preciso respecto al negocio minero, señalar que el negocio minero está en función de un recurso no renovable, ¿cierto? Es una cosa también importante de señalar. Eh, por tanto, es un negocio de duración finita en el tiempo. Es, como también dijimos, un negocio geográficamente estático. Eh, las ubicaciones de los yacimientos están dadas georreferenciadas en un lugar y, y ahí nomás. Eh, También señalábamos que tienen periodos preinversionales importantes, en términos que son largos y que no son similares a otra industria, o esto es uno de los elementos que lo hace diferente a otra industria, entre otras cosas, que también lo señalamos, es intensiva esta industria en capital y con un elevado riesgo, por eso que el inversionista acá la tasa de descuento es más alta que el resto de la industria, en el fondo le exige más al proyecto. Eh, bueno, y estamos también hablando de commodity, ¿cierto? Donde en el fondo, para decirlo de una forma, en el sector minero, un viejo chico que produce 1 gramo de oro en el día versus uno que produce, no sé, 1 tonelada, el viejo chico va al mercado del oro y obtiene el mismo precio. Un poco eso, ustedes saben que un commodity, un producto con escasa diferenciación, pero es un tema que lo pueden profundizar en cualquier texto. Eh, como les decía hace un ratito, a ver si ahí me parece que está una diapo, eh, esta diapo donde aparece un mineral, la calcopirita, ahí está la mena, mineral importante, la ganga, el mineral secundario, el mineral que para esta explotación no interesa, pero ustedes se dan cuenta que hay parte de la roca que es sin valor y parte que es con valor, que es el mineral. De ese mineral, en ese mineral está contenido el elemento deseado por nosotros, en este caso por ejemplo es cobre, y aquí uno dice la ley de cobre es 0,9, pensemos en 1%, entonces en este caso sería 100 kilos de cobre, o sea 100 kilos de mineral de este tipo al 1%, yo espero recuperar teóricamente un 1%, un kilo. ¿Por qué digo teóricamente? Porque también está el tema del beneficio metalúrgico. Idealmente o lo ideal sería recuperar el 100%, pero ustedes piensen lo complicado que es recuperar el elemento puro que está asociado, con que está, digamos, amarrado a otro elemento, algunos no deseados, y eso es complicado. Y por tanto, esa diapo lo que representa simplemente decir, señores, cuando uno está detrás de las dos cosas fundamentales por las cuales va un minero, que es extraer y transportar, uno lo que hace es obtener un mineral del cual uno espera una recuperación después en el proceso metalúrgico, luego el proceso de combinación del mineral para obtener el elemento que uno desea, en este caso cobre. Ahora, respecto de las etapas de un proyecto minero propiamente tal, para seguir haciendo memoria, reafirmando conceptos, estamos primero con la etapa de prospección,
luego exploración. Pero quiero aquí hacer un alcance. De acuerdo a la nueva a la nueva definición contenida en el reglamento de la Ley de Bases del Medio Ambiente, eh, para, para efectos de este reglamento ellos señalan que la exploración es primero y la prospección después. En el fondo lo importante es entender conceptualmente de qué se trata una y otra. Entonces, la etapa de un proyecto minero se dividen en prospección o exploración, como ustedes quieran al comienzo, pero es un tema netamente reglamentario, pero para efectos técnicos, como uno lo enseña en la universidad, es prospección, exploración, evaluación del proyecto, desarrollo y construcción, producción, explotación, plan de cierre y abandono. Plan de cierre y abandono, que es el motivo de esta clase. Etapas observadas en un proyecto minero tipo, ahí para que puedan ver, descubrimiento a exploración 15 años, exploración a factibilidad 6 años, factibilidad puesta en marcha 3,5 años, puesta en marcha producción normal 0,5 y el total 25. Ahí ustedes pueden ver cuáles son las etapas de la parte de prospección, en qué consiste. En el fondo, cuando uno hace prospección, lo que uno trata de explicar es que uno interviene poco el lugar donde uno va a trabajar. En el fondo va fundamentalmente a ver bibliografía del sector, va a haber publicaciones, como aquí se indica, mapas, mina antiguo y presente, información de estas minas antiguo y presente, muy útil. Uno siempre va a hablar con los viejos del sector, con los antiguos, como uno dice, con los antiguos. Uno dice, oye viejo, tú que estuviste por estos lados, hace años, ¿te acuerdas que aquí hubo una explotación, que hubo una mina? Entonces, esos son antecedentes importantísimos en esta etapa. Se consulta la geología regional, la cual está disponible por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería a través de su Subdirección Nacional de Geología. Se establecen campañas geoquímicas de ser necesario, geofísicas también, se consultan fotografía aérea e imágenes satelitales, y si uno está prospectando fierro, por ejemplo, hierro, se hacen campañas de magnetometría. O sea, en el fondo, en esta etapa uno trata de hacer un trabajo de recopilación y de poder definir, determinar al final del día si luego de todo esto uno está en presencia de un cuerpo mineralizado, en presencia. Y quizás antes, si uno logra determinar anomalías, como se indican en términos geológicos, que permitan a uno de una u otra forma, generalmente aquí se habla mucho de la opinión experta, a uno le permita inferir que estamos frente a un cuerpo mineral que puede ser interesante, pero que hay que seguir trabajando respecto a esto. La prospección, aquí ustedes tienen algunas imágenes representativas de lo que hemos conversado, fotos aéreas, muestras de superficie, plano, reconocimiento mula, imagen, etc. La exploración, que en el caso del reglamento, como yo digo, del sistema de evaluación de impacto ambiental, es prospección, es conceptualmente ya la utilización de métodos directos. Uno a veces escucha hablar que lo que hablamos anteriormente se identifican con métodos indirectos de exploración, y en este caso, o de prospección, y en este caso ya cuando habla uno de exploración, uno se refiere a métodos directos. La verdad es que conceptualmente ninguna empresa en su sano juicio va a utilizar sondajes directamente sin antes tener información previa. Sería un gasto inútil de dinero.
Los sondajes, muestreos de túneles, zanjas, caminos o labores que se abren para reconocer se hacen cuando hay información previa que permite que una empresa pueda efectuarlas con un nivel de conocimiento apropiado para estos fines. Caso contrario, la verdad es que no tiene mucho sentido o no tiene ningún sentido. En esta etapa se debe realizar un estudio de prefactibilidad para tomar la decisión de seguir adelante con el proyecto. Es lo que hemos señalado. Cuando ya llegamos a esta etapa, cuando hicimos la prospección y la prospección nos indica que hay una anomalía, que estamos en presencia de un target o blanco específico, y seguimos adelante con la exploración, donde luego de los sondajes, fundamentalmente una malla de sondajes, pensemos, nos sigue dando resultados favorables, es cuando nosotros hacemos comenzamos con la prefactibilidad de nuestro proyecto y seguimos adelante. Como señalamos anteriormente, no nos podemos saltar etapas. Nosotros no podemos llegar a explorar de un viaje, tenemos que antes prospectar. Esa es una máxima en el negocio minero. Aquí algunas imágenes para ustedes de exploración, campamentos de exploración, estaciones de sondaje, sondaje interior mina, porque también cuando la mina se desarrolla subterráneamente y ya está en operaciones, siguen habiendo labores de sondajes para reconocer o seguir reconociendo el cuerpo mineralizado que originalmente dio origen al proyecto original. Y gracias a eso nosotros vemos que posteriormente hay ampliaciones. Bueno, ahí tenemos modelo geológico que se hace fundamentalmente cuando uno tiene y dispone los sondajes georreferenciados, los testigos de sondaje, para lo cual uno ocupa una serie de máquinas de sondaje con distintos tipos de mecanismos para efectuar los sondajes. Bueno, nos vamos después a la etapa de evaluación de proyecto, que ahí lo tienen. La verdad es que en esto probablemente todos tengamos una aproximación mayor a lo que es una etapa propiamente tal de evaluación de proyecto. Insisto, una evaluación de proyecto minero que más de a uno de ustedes le ha tocado participar o evaluar derechamente, es distinto a otros rubros de la industria. Podemos distinguir como etapas las siguientes. Primero, tenemos que señalar que insistir en que esta etapa de la evaluación del proyecto va a ser viable, vamos a seguir adelante. En otras palabras, sí y sí o solo sí la etapa de prospección y exploración nos dio buenos resultados. Por eso aquí señalamos, si los datos previos entregados por la exploración son positivos, económicamente se realizará el estudio técnico económico o estudio de factibilidad del proyecto. Las etapas principales de un estudio de factibilidad son, se las voy a colocar en pantalla: selección del tamaño de la mini planta, selección del método de explotación y procesamiento, determinación de la reserva, recurso económicamente explotable, el plan minero, desarrollo, extracción, producción, determinación del equipamiento e infraestructura, determinación de las inversiones, determinación de costos de operación y comercialización, determinación de flujo de caja y rentabilidad del proyecto, aspectos legales, propiedad, agua, energía, acceso, etc., aspectos sociales, estudio de impacto ambiental. Bueno, dentro de todo esto, uno de los temas no menores, uno de los temas que la verdad ocupa la mayor cantidad de horas de ingeniería en esta etapa es porque ¿qué es lo que tenemos nosotros de acuerdo a un modelo geológico? Tenemos en 3D, ¿cierto?, un cuerpo mineralizado que puede aflorar o no en superficie, el cual puede tener formas totalmente azarísticas. Puede ser un cuerpo mineralizado que sea prácticamente vertical respecto al plano de la superficie. Ese tipo de cuerpo
se llaman beta, tienen esa significación, o pueden ser cuerpos que estén prácticamente paralelos a la superficie, podemos estar en presencia de mantos, simplemente en términos reglamentarios, para los cuales una de las cosas que les voy a pedir desde ya es que vayan leyendo el reglamento de seguridad minera que está en el dossier. Pero bueno, una de las cosas es decir, bueno, ¿cuáles son los criterios que yo debo utilizar para definir el método genérico, a cielo abierto o subterráneo? Bueno, eso probablemente lo expliquemos mejor en una clase presencial, pero es un tema que en un primer momento puede ser bastante simple, en términos de decir, si un yacimiento está dispuesto en términos masivos y paralelo a la superficie, lo lógico sería explotarlo a cielo abierto. En cambio, si un yacimiento es vertical a la superficie, lo lógico sería explotarlo en forma subterránea. En este último caso ustedes podrán comprender si este yacimiento es absolutamente vertical. Yo viviría sacando estéril, porque tengo que diseñar un ángulo de talud estable, entre otras cosas, pero que con todo yo estaría 1000 años sacando piedra estéril sin valor económico para llegar al año 1001 a sacar el primer. Entonces, la verdad, ustedes podrán ver que en un primer momento es de toda lógica perdón, de toda lógica establecer un criterio fundamental de acuerdo a dos mineralizaciones extremas, didácticas para explicarlo, pero que en la realidad, en la naturaleza no son tan así. Las mineralizaciones son mucho más distintas que lo que ustedes se imaginan. Tienen formas irregulares, en algunos sectores se presentan más o menos regulares, en otros irregulares. Bueno, al final del día, uno de los ítems importantes donde hay muchas horas de ingeniería involucrada en determinar cuál va a ser la forma de explotar la mina y asociado al método de explotación. Fundamentalmente cuando ya hemos decidido que va a ser una explotación subterránea. Y ahí cuando veamos minas subterráneas nos vamos a dar cuenta que hay varios métodos y asociados a estos métodos también hay riesgos. Pero bueno, es un tema que quería señalar respecto del tema de la selección del método. La selección del tamaño de la mina y planta tiene que ver mucho con fundamentalmente las características del cuerpo mineralizado. Como se dice en minería, y ustedes me imagino lo han escuchado, hay minas para viejos chicos, para viejos medianos y para viejos grandes. O sea, la verdad es que el cuerpo mineralizado, que al final del día es una cubicación de un mineral bien definido, va a determinar si ese yacimiento le sirve a un viejo chico, o un viejo grande, o un viejo mediano, como decimos los mineros. Y en función de eso, obviamente, cuando uno hace todo el proyecto y genera todo el diseño y dedica todas las horas de ingeniería, al final del día genera un tamaño de mina y planta asociada razonable. Si estamos hablando de un viejo chico, probablemente no diseñe planta. El viejo chico simplemente se dedique a explotar, a achicar, como decimos los mineros, el mineral, contrate un camión, arrende un camión y mande el mineral a Enami. Entonces eso va a depender de ese tipo de situaciones. Bueno, hay otras cosas que se pueden seguir conversando de esto, pero también lo podemos ver en algún otro momento. Dentro de las cosas que uno tiene que realizar cuando hace uno un proyecto, una evaluación de proyecto minero, voy a poner ahora para que ustedes vean que lo tienen ahí. Bueno, obviamente estudios topográficos. Todo proyecto minero se sustenta en una topografía de detalle que en algunos casos, ustedes saben, las escalas varían y por tanto si las fuentes de mi topografía
es un vuelo que contraté yo a una empresa privada. Para yo tener un mayor nivel de detalle, el vuelo tiene que ser más bajo, ¿cierto? Si yo pongo un vuelo alto, eso simplemente me sirve para tener una referencia y cuadrar con las cartas disponibles que yo tenga, pero al final del día yo tengo que tener topografía, porque de esa información base inicial se van a agarrar todos los planos posteriores, los planos de la faena minera, los planos de los campamentos, los planos del tranque relaves, de las plantas, los planos de los caminos, de todo. Entonces la topografía tiene que ser de primera. En los proyectos mineros generalmente es un trabajo de muy largo aliento, y es uno de los primeros trabajos que se hacen y que tienen que tener también medios de verificación muy importantes, y por eso que casi para todos los casos obviamente hay hitos o inspectores técnicos de obras. Para estos casos están también las contrapartes técnicas necesarias. Bueno, está el diseño del rasgo también, está todo el diseño subterráneo, ese subterráneo como he señalado, la selección del equipamiento. La gran minería, ustedes saben que son grandes camiones, grandes palas, está todo el tema de las plantas de beneficio, está todo el tema de la infraestructura, el tema de la comercialización, la evaluación económica, el análisis de riesgo, o sea, todo lo que ustedes tienen claro como parte de la evaluación de un proyecto minero. Bueno, para que la empresa tome la decisión de invertir, entonces en esta otra diapo que ustedes están viendo, se deben cumplir los siguientes requisitos: tener claras las condiciones políticas y posiciones del país, el resultado de la evaluación económica tiene que ser atractivo, ¿cierto?, bajo diferentes escenarios de precio de los metales contenidos. Ustedes tienen claro que cuando uno hace una evaluación económica de un proyecto minero, uno analiza ciclo de precio para atrás importante y los proyecta para adelante también en forma importante. Es decir, la mirada siempre de un proyecto minero tiene que ser de largo plazo. Los precios nosotros decimos que son de largo plazo los que debemos utilizar para estos fines. Bueno, y tener aprobado el estudio de impacto ambiental, tener legalmente las propiedades mineras y soluciones. Obviamente esto es lo primero. No quiero partir señalando, o sea, no quise partir señalando que no hay proyecto minero, pero lo digo ahora, si no hay propiedad minera. Y eso que nunca se lo olvide. No hay proyecto minero si no hay concesiones mineras que respalden el proyecto minero. Esto de tener un estudio ambiental aprobado, también en casos de minas más chicas puede ser una declaración. Por eso que uno lo que consulta es la pertinencia de ingreso al sistema. Bueno, estas últimas diapos la leen ustedes, son bastante razonables, son bastante razonables. Después con el profesor de procesos mineros, ustedes podrán tener claro, digamos, algunos procesos de beneficio de cobre, de oro, de óxidos de cobre, de sulfuro, qué sé yo, porque al final de esta presentación terminamos la etapa de cierre. La etapa de cierre de esta presentación, en esta primera parte que quise permitirme darme este tiempo para hacer la introducción a este módulo de proceso de gestión de procesos mineros, me es importante, es claro, al final tengo que hacer la etapa de cierre, que es hacer lo que nosotros fundamentalmente vamos a anticiparnos un poquitito al anteproyecto de la ley de planes de cierre, la ley de cierre de faenas mineras, donde vamos a explicar fundamentalmente cómo se confecciona un plan de cierre, y donde en la clase expositiva, o sea, en la clase presencial, vamos a ver ahí un par de ejemplos reales de planes de cierre y también de PAM. Vamos a hablar de PAM, pasivos ambientales mineros, y también vamos a señalar ahí probablemente un ejemplo real de un PAM, para que ustedes no se queden con esa parte inconclusa. Si bien en el dossier, en el apunte central que yo le entregué
señalo que no es motivo de este curso el tema de los pasivos ambientales mineros, visto que los planes de cierre en términos de la reglamentación que viene es inminente, según lo que me han comentado, las consultas que se han efectuado, es que vamos a tocar el tema en este módulo de los pasivos ambientales mineros, que son en el fondo faena abandonada, que generalmente ya se encuentran sin dueño en términos de concesiones mineras, sin concesionarios mineros, y por tanto hay todo un tema respecto de no solamente por ejemplo temas de restauración, sino que el tema asociado fundamental, el tema de quién se hace cargo de aquello y quién pone la plata para eso, quién desembolsa de su bolsillo plata para poder hacer aquello. Probablemente lo lógico sería el Estado, pero también pueden haber acuerdos público-privados, ¿eh? Bueno, pero nosotros vamos a tocar un poco el tema de pasivos ambientales mineros y algunos ejemplos de planes de cierre, más concepto de eso, insisto, en la clase presencial, que me parece que es un sábado próximo. Bueno, aquí pueden leer en la etapa de cierre, que está en esta diapo: el cierre de una mina es la preparación y ejecución de actividades necesarias. Léanla por favor, pero esto lo vamos a ver más en detalle ya desde la próxima clase. Y por lo pronto les pido que empiecen a leer el Decreto Supremo 72, el Reglamento de Seguridad Minera, repasen nuevamente esta presentación cuando bueno, están abiertos los canales para consultas. Un profesor no solamente, y eso por lo menos así yo lo veo en la universidad en pregrado, un profesor no solamente es para poder acompañar al alumno cuando está haciendo el curso, sino es para acompañarlo para el resto de los días. O sea, yo voy a ser profesor de ustedes siempre, así por lo menos es mi filosofía. Si ustedes me aceptan, yo voy a ser un profesor para siempre. Y también lo otro, yo creo que todos aquí sabemos una parte de lo que es el negocio minero. Este profesor tiene la experiencia que le he señalado, los estudios que he señalado, pero si algo sabemos los mineros, y fundamentalmente esto se los digo por tanto accidente que me ha tocado investigar, que en la clase presencial podemos tocar alguno, y haber sido partícipe de indirecto, pero partícipe al fin y al cabo de lo que fue Mina San José el año pasado, es que uno en el sector minero, por un lado, tiene que ser muy humilde y darse cuenta que todos tenemos parte de la verdad y parte que todavía no logramos conocer bueno, ustedes saben que uno nunca termina de aprender, pero bueno, uno tiene que cultivar mucho el seguir capacitándose. Yo como profesor entender que ustedes tienen muchos conocimientos que a mí también me pueden servir demasiado, así como lo que dije hace un ratito, siéntanse con toda la libertad de poder comunicarse conmigo para sacarlos de alguna duda, no solamente durante el curso, sino que hacia adelante. Y también, como un par de amigos me dicen, en minería todos los días se ven chanchos volando. Eso espero que nunca se lo olvide, así como decirles que nunca se preocupen tanto de las hormiguitas, porque los elefantes se le pasan por los lados. Bueno, espero que esto haya sido una clase, la primera clase, que les haya servido. Reitero, por favor, lean los apuntes, lean el dossier, el cual ha sido preparado dedicadamente para ustedes. Lean, por favor, comiencen a leer el reglamento. Les pido por favor que lean del reglamento en esta ocasión, porque después iremos leyendo otras cosas, el título 10 de cierre de faenas mineras y el vocabulario minero. Con eso me conformo por el momento. Muchas gracias.